Capítulo 21. El conflicto de Karafuto, parte 1. 15 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, Imperio de Japón, 20 kilómetros al noroeste de Karafuto, Fuerzas Armadas de la Federación de Maris, buque de comando de desembarco SBR. El general de brigada Ort, comandante en jefe de la segunda división del Ejército de Tierra de la Federación de Maris, se encontraba de pie en la cubierta del buque de comando de desembarco SBR. Ante sus ojos se extendía la silueta de Karafuto, la masa insular asignada como el objetivo de asalto principal para sus regimientos. Semejante paisaje, cubierto por un manto homogéneo de nieve perenne, poseía una estética casi mística. Con todo, el frío glacial que lograba penetrar incluso las capas de su uniforme de alta montaña constituía una experiencia inédita para un oficial de su veteranía, cuyas campañas previas abarcaban los teatros de operaciones más hostiles del viejo mundo. Carecemos de canales de comunicación con las células de exploración avanzadas, y las estaciones de radio no registran señales del sumergible de infiltración ni de nuestro caza de reconocimiento. Ante tal vacío de inteligencia, las brigadas iniciarán el asalto anfibio a ciegas. Al analizar las costas de Karafuto, Ort no pudo evitar que un profundo sentimiento de incertidumbre se apoderara de sus reflexiones tácticas. La realidad material dictaba que el Estado Mayor pretendía ejecutar una operación de invasión a gran escala, sin disponer de un solo registro fidedigno sobre el terreno. Aunque las firmas ópticas confirmaban la presencia de asentamientos civiles y el despliegue de destacamentos armados fijos, la comandancia desconocía por completo el orden de batalla de las guarniciones, el volumen de sus reservas estratégicas y, fundamentalmente, el estándar tecnológico e industrial de la potencia soberana del archipiélago. Bajo los manuales de doctrina militar convencional, coordinar el desembarco de una división regular bajo tales niveles de incertidumbre habría sido desestimado de inmediato por cualquier analista de Estado Mayor. Sin embargo, los despachos ministeriales en la metrópoli y las altas esferas del Comando Supremo habían manifestado un entusiasmo desmedido por la campaña, reduciendo los márgenes de maniobra de Ort a la ejecución estricta de las órdenes de asalto. Señor general, las lecturas térmicas en la cubierta registran un descenso crítico. Le sugiero trasladar su puesto de observación al interior del puente de mando. El aislamiento de los mamparos no mitiga la rigurosidad de este clima, coronel. Más allá de eso, asumo que los cronogramas para la primera oleada de asalto se mantienen inalterados, ¿correcto? Afirmativo, señor. El primer batallón de la vanguardia completará su aproximación a los litorales en breves minutos. Las estaciones de exploración óptica insisten en que los sectores de la playa permanecen desprovistos de defensas o posiciones fortificadas hostiles. Deseo que sus análisis correspondan con la realidad del terreno. Señor general. No es nada, coronel. Simplemente albergo la esperanza de concluir las operaciones en este páramo helado con la mayor celeridad posible. Comparto su apreciación, señor. Bajo las especificaciones de este ecosistema, la densidad demográfica de la isla debe ser marginal. Por consiguiente, estimo que las fases de pacificación y control territorial se consolidarán en cuestión de jornadas. El joven oficial de Estado Mayor formulaba sus proyecciones con un optimismo desmedido, pero Ort carecía de los argumentos internos para validar semejante lectura del frente. Las barcazas de desembarco que transportaban a los batallones del 22 Regimiento de la Segunda División comenzaron a encallar de forma sistemática en los litorales noroccidentales de Karafuto, propiamente en los márgenes costeros que delimitaban el polígono de tiro de Kitahama. Las compuertas frontales se abatieron, permitiendo que las secciones de infantería se desplegaran sobre el terreno. No obstante, las densas capas de nieve fresca acumuladas sobre la arena neutralizaron la tracción de las botas de combate, ralentizando de forma severa el avance de las escuadras. Inmediatamente detrás de los vectores de infantería, las rampas de los navíos pesados facilitaron el desembarco de los carros de combate orgánicos, los cuales iniciaron su avance con revoluciones sostenidas. El carro de combate principal, MBT, de la Federación de Maris era el M-10 Oliga, una plataforma blindada cuya fisonomía exterior guardaba rasgos afines al diseño del Chieftain del ejército británico. Su sistema de armas principal se componía de un cañón estriado de 110 milímetros, destacando en los manuales de su dimensión de origen por poseer coeficientes de protección balística pasiva excepcionales frente a municiones de energía cinética. A este ritmo de avance, la compañía quedará fijada en la playa antes de registrar contacto con las líneas enemigas. El sargento de blindados Wright evaluaba con desdén las dificultades mecánicas que experimentaban las secciones de infantería a pie a través de la escotilla de su torre.
Al haber sido concebido bajo especificaciones de alta movilidad en terrenos blandos, el sistema de orugas del Loliga superaba los mantos de nieve fresca sin registrar pérdidas significativas de velocidad, un rendimiento compartido por los transportes acorazados de personal que conformaban la columna logística. Sin embargo, para los fusileros que avanzaban a pie, cada metro ganado requería un esfuerzo físico extenuante. Bajo las variables de este clima extremo, resulta evidente que la isla carece de concentraciones urbanas significativas, sargento. Es altamente probable que las guarniciones locales se hayan replegado hacia el sur, anulando la posibilidad de un combate formal. Estamos operando en un cuadrante desprovisto de reconocimiento previo, cabo. Ninguna agencia de inteligencia puede garantizar la ausencia de vectores hostiles en estos sectores. Aunque el cargador de la dotación manifestaba una total tranquilidad en sus observaciones, el sargento Brigg no compartía ese nivel de ligereza analítica, consciente por experiencia de que el exceso de confianza constituía la variable que con mayor frecuencia derivaba en la aniquilación de una unidad en el frente. Asimismo, las bajas temperaturas degradarán las capacidades operativas de nuestros sistemas de armas en el corto plazo. Sostener una campaña de desgaste prolongada bajo estas premisas raya en lo inviable. Bajo una perspectiva estrictamente táctica, semejantes anomalías climatológicas conferían una ventaja estratégica decisiva a las fuerzas defensoras, dueñas del conocimiento topográfico del sector. Si el ejército soberano decidía coordinar una emboscada de saturación mientras las columnas de Marís se encontraban atascadas en los litorales, la vanguardia de la división sufriría bajas críticas antes de poder estructurar un perímetro de fuego de respuesta. Los despachos afirmaban que se habían infiltrado células de comandos previos al desembarco, pero la ausencia total de reportes por su parte constituye una anomalía severa. La única deducción lógica es que fueron neutralizados o capturados por las fuerzas del imperio. Al igual que el comandante de la división, el sargento albergaba serias reservas respecto a la viabilidad de la campaña en el norte. Provincia de Karafuto, ciudad de Toyohara, ejército imperial, base de Toyohara. El cuartel general del ejército de Karafuto de las fuerzas de defensa del imperio había sido reconfigurado para fungir como el centro de comando operacional conjunto para la presente campaña. En el interior de las instalaciones fortificadas subterráneas de la base, los comandantes generales de los componentes de tierra, armada, aire y del cuerpo de marines, junto a los oficiales de sus respectivos estados mayores, mantenían la mirada fija en las pantallas de gran formato que proyectaban las trazas telemétricas y las imágenes ópticas en tiempo real. Han transcurrido más de 70 años desde la última oportunidad en que las fronteras soberanas de nuestro territorio nacional sufrieron una agresión directa. Quien formulaba la declaración con una mueca de evidente ironía era el general de ejército Tayama, comandante en jefe del ejército del norte y director general de las operaciones de contención en el sector. El ejército del norte constituía una de las 4 estructuras catalogadas como comandos conjuntos dentro de la doctrina de seguridad del imperio, ejerciendo la jurisdicción militar sobre las provincias de Karafuto y Hokkaido. Su misión primordial radicaba en coordinar las operaciones interarmas cuando los componentes de las fuerzas de defensa requerían actuar bajo un mando unificado. Aunque la sede permanente de su Estado Mayor se localizaba en las instalaciones de Sapporo, la gravedad de la crisis motivó el traslado de Tayama a los búnkeres de Toyohara para asumir la dirección del teatro de operaciones de forma directa. Al no haber mediado una declaración formal de hostilidades por los canales diplomáticos, Tayama había experimentado una notable frustración doctrinal al verse obligado a postergar las operaciones ofensivas hasta que las barcazas enemigas completaran el desembarco en las playas. No obstante, una vez que las vanguardias extranjeras vulneraron la línea costera tal como predecían las matrices del servicio de inteligencia, las restricciones legales que limitaban las capacidades del imperio quedaron sin efecto de forma automática. A partir de ese instante, las fuerzas de defensa disponían de la legitimidad constitucional para emplear todo su potencial bélico en la salvaguarda de la soberanía nacional. Resulta inevitable trazar analogías. En aquella oportunidad, las fuerzas del bloque continental también ejecutaron una ofensiva transfronteriza prescindiendo de los protocolos diplomáticos. Las reflexiones de Tayama hacían alusión directa a la campaña de invasión de la sección meridional de Karafuto ejecutada por las divisiones del ejército soviético del lejano oriente durante el invierno de 1950.
En aquella coyuntura histórica, las fuerzas de Moscú iniciaron un asalto sorpresa sobre los distritos del sur de forma simultánea a un desembarco anfibio en las islas Kuriles septentrionales, omitiendo cualquier preaviso o declaración de guerra. Aquel conflicto concluyó con una victoria estratégica para el Imperio de Japón, derivando en la unificación y anexión formal de la totalidad de la isla de Karafuto bajo la soberanía de Tokio. Desde la firma de aquellos tratados, el territorio metropolitano no había vuelto a registrar combates en sus fronteras. Aunque Tayama no había nacido para la fecha de los enfrentamientos, los testimonios de su padre, quien sirvió como oficial de infantería en las líneas de contención de la isla, formaron parte esencial de su instrucción familiar, una herencia que consolidó su profunda aversión hacia las doctrinas militares del bloque soviético. Despacho prioritario del vector de alerta temprana de la Fuerza Aérea, mi general. Los sistemas de escaneo confirman el despegue masivo de aeronaves embarcadas desde las cubiertas de los portaaviones enemigos. Los escuadrones de interceptación asignados a las bases de Sawa y Shizuka han iniciado sus despegues de alerta de forma inmediata. El combate por la supremacía aeroespacial ha comenzado formalmente. Afirmativo, señor. Los análisis de firma óptica reafirman que las plataformas hostiles guardan similitud con las líneas del F-14. Si dichos vectores integran misiles aire-aire de guiado activo de largo alcance, nuestras tripulaciones podrían enfrentar variables complejas en los primeros intercambios. Es una posibilidad técnica válida, coronel. No obstante, nuestros coeficientes de guerra electrónica e interferencia de señales superan sus capacidades por varias generaciones. Además, las escuadras de interceptación desplegadas en esta oleada incluyen unidades del tipo 3. El tipo 3, mi general. Bajo las especificaciones de esa plataforma y el alcance de sus vectores de ataque BBR, más allá del rango visual, nuestras tripulaciones tienen la capacidad de neutralizar la amenaza sin revelar sus coordenadas de vuelo. Así es. Sumado a ello, los perímetros terrestres albergan los emplazamientos de los batallones de misiles antiaéreos del ejército, mientras que los vectores de guerra electrónica de la Fuerza Aérea han iniciado la saturación de las frecuencias enemigas. El enfrentamiento en los cuadrantes superiores se resolverá de forma asimétrica. Coordinados por las soluciones de tiro transmitidas desde la plataforma de alerta temprana EG-4, F-15 modificado como vector AWACS, denominado tipo 93, múltiples escuadrones de caza ejecutaron despegues de emergencia desde las pistas de la base aérea de Sawa, en Toyohara. Entre las formaciones que ganaban altitud destacaba la silueta del caza furtivo de fabricación nacional tipo 3, FJ-7. El tipo 3 constituía el primer vector de quinta generación con capacidades de baja detectabilidad desarrollado íntegramente por los complejos industriales del imperio, entrando en servicio formal en el año 2003. Dentro del panorama aeroespacial global, el programa representaba el segundo desarrollo de cazas furtivos puros a nivel mundial, situándose inmediatamente detrás del F-22 Raptor norteamericano. Aunque compartía coeficientes de rendimiento y aviónica equivalentes a los de la plataforma estadounidense, el tipo 3 presentaba dimensiones ligeramente superiores para incrementar su capacidad de combustible y carga interna. Hasta la fecha, la Fuerza Aérea Imperial había proyectado la integración de 300 unidades, priorizando su asignación a las bases de vanguardia localizadas en los flancos norte y oeste, tales como Sawa en Karafuto, Chitose en Hokkaido, Tsuiki en Kyushu y las instalaciones de cadena en Okinawa. El 120 Escuadrón del 9 Ala de Combate, con sede en Sawa, ostentaba el prestigio de haber sido la primera unidad operacional en completar la transición al tipo 3, siendo catalogada en los manuales de la Fuerza Aérea como una escuadra de élite que concentraba a las tripulaciones con mayores calificaciones de la nación. Dentro de este selecto grupo de oficiales destacaba la mayor Sumika Asumi. En su rol de subcomandante del escuadrón, su hoja de servicios acumulaba horas de vuelo en el 2 Escuadrón de Entrenamiento Táctico Avanzado de Komatsu, la renombrada unidad de agresores del imperio, complementadas con despliegues operacionales en el Medio Oriente como parte de los contingentes internacionales encargados de misiones de ataque de precisión contra células insurgentes. La Fuerza Aérea Imperial había iniciado la integración de mujeres en los cursos de aviación de caza a mediados de la década de 1980. Hija de un distinguido piloto de la aviación naval, Asumi orientó su vocación profesional hacia el dominio del firmamento desde su infancia, ingresando a las aulas de la Academia de la Fuerza Aérea.
Tras graduarse con honores académicos y obtener los primeros coeficientes en las pruebas de alta gravedad, aseguró su plaza en las unidades de combate, acumulando 15 años de servicio ininterrumpido en las alas de primera línea del Imperio. Firma telemétrica confirma un total de 20 vectores hostiles en aproximación general. La incursión en el espacio aéreo soberano es inminente. Todas las unidades de intercepción tienen autorización libre para el empleo de sistemas de armas. Procedan a la neutralización de los blancos en el momento en que ingresen en los parámetros de tiro. Para esta salida de combate real, todas las plataformas habían despegado con sus configuraciones de máxima carga bélica. El inventario de armas combinaba misiles aire-aire de alcance medio tipo 05 y vectores de corto alcance tipo 14. Al operar bajo una configuración furtiva pura, el tipo 3 albergaba una dotación de 6 misiles tipo 05 dentro de sus bodegas principales de deformación del fuselaje, complementada con 2 proyectiles tipo 14 ubicados en las bahías laterales de despliegue rápido. Si bien su capacidad total de almacenamiento interno resultaba inferior al volumen que plataformas convencionales como el F-15FJ o el tipo 83 podían portar en soportes subalares, la ventaja asimétrica del tipo 3 radicaba en sus coeficientes de sección cruzada de radar, RSS, extremadamente reducidos. Aunque sus capacidades de baja detectabilidad enfrentarían un escenario complejo ante los radares de barrido electrónico activo modernos como el SPI-6 de los destructores Aegis de la Armada, las tripulaciones poseían la certeza de que los sistemas de exploración del bloque oriental carecían de los algoritmos para registrar su presencia. La doctrina de combate que regía al tipo 3 difería sustancialmente de las premisas operativas del F-15FJ. Mientras el diseño del tipo 3 priorizaba las tácticas de ataque outrange, fuera del alcance de respuesta enemigo, empleando misiles BBR para aniquilar las amenazas antes de que el adversario registrara la firma del caza, el F-15FJ había sido reconfigurado para misiones polivalentes que demandaban una masiva capacidad de transporte de ordenanzas y una alta eficiencia en maniobras de combate cerrado dentro del rango visual, dogfights. En los enfrentamientos simulados celebrados durante los ejercicios anuales, el tipo 3 ejercía un dominio absoluto en las fases de combate a larga distancia. No obstante, una vez que las trayectorias convergen en el rango visual, las variables dependían estrictamente de las capacidades biomecánicas del piloto, registrándose incidentes donde las unidades de F-15FJ o tipo 83 conseguían el derribo de los cazas furtivos con una frecuencia considerable. Con todo, el escenario actual se configuraba de forma óptima para las fortalezas del tipo 3. Un enfrentamiento a larga distancia empleando misiles de guiado radárico activo. Aunque los registros sobre las capacidades de la Federación de Maris eran limitados, el Estado Mayor había procesado los datos telemétricos capturados durante el incidente aéreo sobre Kitahama de las jornadas previas. Los análisis confirmaban que el caza principal del oponente era una plataforma pesada de ala en delta cuyas líneas emulaban el diseño del F-14 Tomcat norteamericano. Si bien sus coeficientes aerodinámicos sugerían una alta eficiencia en maniobras de combate cerrado, sus conjuntos de aviónica, sistemas de guía y equipos de contramedidas electrónicas se situaban múltiples generaciones por detrás de los estándares de Ichigaya. Pese a las ventajas analíticas, Asumi no permitía que el exceso de confianza interfiriera en sus protocolos de vuelo. La plataforma F-14 representaba un diseño de cuarta generación que, mediante programas de actualización continua en la Tierra, se mantenía como el vector principal en los inventarios de diversas potencias de su planeta de origen. Relajar los esquemas de alerta frente a un caza de esa categoría constituía una negligencia que podía concluir en el derribo de una unidad aliada. Hemos alcanzado las coordenadas de lanzamiento óptimas. Todas las unidades, fuego. Al accionar los interruptores de armas en la palanca de mando, los mamparos de las bodegas internas se abatieron, liberando una salva de 6 misiles aire-aire tipo 05 que encendieron sus motores de combustible sólido de forma secuencial, acelerando hacia sus respectivos objetivos en el horizonte. Espacio aéreo al noroeste de Karafuto. El primer grupo de ataque aéreo lanzado desde las cubiertas de vuelo de los 2 portaaviones de la segunda flota móvil de la Federación de Maris se componía de un aproximado de 20 aeronaves. Dentro del orden de batalla de la formación, 14 vectores correspondían a variantes de ataque a tierra configuradas con bombas convencionales de caída libre, mientras que las 6 unidades restantes operaban en rol de cazas de escolta para asegurar la protección del perímetro aéreo de los bombarderos.
Carecemos de coordenadas específicas sobre las infraestructuras enemigas en este sector, y la ausencia de reportes del teniente Lloyd genera dudas legítimas sobre la seguridad del cuadrante. Con todo, las directrices del almirantazgo son taxativas. El mayor Wise, oficial al mando del primer grupo de ataque, experimentaba una creciente inquietud respecto a la viabilidad de la misión. La pérdida de contacto con las secciones de la infantería de marina y el derribo del teniente Lloyd, un piloto cuyas calificaciones se situaban en la cúspide de la aviación naval de la Federación, constituían variables anómalas que alteraban las proyecciones iniciales del Estado Mayor. La interrogante sobre si la corona había iniciado hostilidades contra una potencia de capacidades insospechadas permanecía latente en sus reflexiones mientras guiaba a su formación hacia el espacio aéreo hostil. Los parámetros de la misión presentaban una estructura elemental: localizar y destruir cualquier instalación militar reconocible en el terreno, o bien neutralizar cualquier emplazamiento defensivo que comprometiera el avance de los regimientos de desembarco en las playas. Ante la ausencia total de datos de inteligencia sobre el archipiélago, las instrucciones del alto mando antes del despegue se limitaban a ordenar el patrullaje de los vectores de progresión de la división terrestre, demoliendo sistemáticamente cualquier edificación que entrara en el rango óptico de sus barquillas de armas. Sostengo que las apreciaciones de la comandancia denotan una prudencia excesiva, mayor. El teniente Lloyd debe encontrarse en algún sector del norte aguardando el despliegue de los equipos de búsqueda y salvamento. Quien transmitió el despacho a través de la red de radio fue el capitán Ford, líder del elemento de casas de escolta. Al igual que el oficial derribado, Ford figuraba en las minutas de la aviación naval como un piloto excepcional de destreza probada. Sin embargo, a diferencia de las reservas manifestadas por el mayor Wise, el capitán evaluaba la campaña desde una perspectiva marcadamente optimista. Tus análisis omiten la severidad de las variables en el terreno, capitán, incluso asumiendo que el teniente Lloyd consiguiera ejecutar una eyección exitosa, las condiciones térmicas de esa isla anulan los márgenes de supervivencia en el corto plazo. Es por ese motivo que nuestras escuadras procederán a la supresión de las baterías locales que obstruyen las operaciones de rescate, asegurando al mismo tiempo los vectores de avance para los carros de combate del ejército de tierra. Semejante asignación no plantea dificultades complejas, mayor. Deseo que tus proyecciones coincidan con el desarrollo del frente. Un momento, ¿qué significa esto? ¿Ocurre alguna anomalía, Lee? El intercambio de comunicaciones fue interrumpido de forma abrupta por una distorsión en los sistemas de la aeronave. Las pantallas del radar táctico de los cazas se saturaron instantáneamente por un manto de estática blanca de alta intensidad, al tiempo que las frecuencias de radio, caracterizadas por una nitidez absoluta hasta ese instante del vuelo, se vieron inundadas por un ruido electromagnético severo que neutralizó la transmisión del capitán Ford de forma definitiva. Contramedidas de interferencia activa. Semejante nivel de saturación es inviable. Nuestros sistemas integran algoritmos específicos de protección contra guerra electrónica, que consigan quebrar nuestros blindajes de frecuencia implica una capacidad de emisión masiva. Al comprender las implicaciones técnicas del fenómeno, las facciones de Wise perdieron su coloración ordinaria de forma paulatina. Simultáneamente, los sistemas de aviónica de la cabina estallaron en una secuencia acústica de tonos intermitentes de alta urgencia. Las estaciones de contramedidas confirmaban un enganche de misiles de guía activa. Maldición. No registro las trazas de aproximación de los proyectiles en mis pantallas. El firmamento circundante permanecía sumido en la penumbra del invierno boreal. En una coyuntura de esa naturaleza, el radar constituía el único instrumento viable para coordinar maniobras de evasión. Sin embargo, las contramedidas de interferencia del Imperio habían reducido los sensores de Maris a la obsolescencia. En un esfuerzo desesperado por romper las soluciones de tiro de los proyectiles entrantes, Wise ordenó la eyección continua de cartuchos de paja picada, chaff, y bengalas térmicas. No obstante, las maniobras evasivas resultaron estériles frente a los sensores de guiado activo del Imperio. La frecuencia de las alarmas acústicas se incrementó hasta transformarse en un tono continuo, asemejándose a una cuenta regresiva terminal. Al identificar que los vectores de ataque habían superado sus márgenes de maniobra, Wise accionó los mecanismos del asiento de eyección. Una detonación controlada fracturó la carlinga, propulsando la estructura del asiento fuera del fuselaje del caza. Escasos segundos después, el misil tipo 05 impactó de lleno contra el centro de masa de su aeronave, desintegrándola en una bola de fuego que iluminó el espacio circundante. Semejante escenario desafía la lógica militar.
Mientras descendía lentamente suspendido por las líneas de su paracaídas hacia la llanura helada, Whis alzó la mirada hacia los cuadrantes superiores, presenciando una auténtica carnicería aeroespacial. Decenas de misiles de alta velocidad cruzaban el firmamento de forma sistemática, persiguiendo a las aeronaves de la Federación que intentaban virajes desesperados. Una tras otra, las plataformas de Maris eran alcanzadas por las ordenanzas imperiales, estallando en el aire sin capacidad para articular una respuesta táctica. Aunque el mayor consiguió identificar los destellos de otras carlingas eyectadas, el volumen de pilotos sobrevivientes constituía una fracción insignificante de la fuerza original. Los análisis de la metrópoli insistían en que esta campaña representaría una victoria expedicionaria simplista. Esa había sido la premisa compartida por la totalidad del cuerpo de oficiales del almirantazgo. La realidad material del frente demostraba cuán erróneas eran aquellas evaluaciones estratégicas. Con todo, las muestras de arrepentimiento carecían de utilidad práctica en esa fase de la crisis. Las hostilidades formales habían comenzado, y las fuerzas de la Federación debían asumir las consecuencias del conflicto que sus gobernantes habían desencadenado. Fin del capítulo 21. El link a la historia del autor estará en la descripción.